Parafraseando a Stark, se acerca o verano, y con él os festivals de música. Quasi un peregrinar tamuitas de nosotras que imos enreligando un festival a la Reu de Atro quasi cada cabo de semana del estilo. Los festivals de verano son tamuitas o máximo exponent da Borina. Un cabo de semana pleno de música y actividad en un entorno esferén que nos fai olvidar por beldilla as nuestras rutinas. Una traza de conocer mundo y mundos, personas que rematan féndose amistad y músicas que xamplan a tuya discoteca personal. Y como en toda reunión de personas con aficións común, un sobrebuen puesto a tener a tuya aventura sexual estivera o trobar una parella, si se oye lo que quies. Salir de la nuestra torera, sobre la charla de Montefe, Morena se también. Un festival goza de rematar en un fascal de anécdotas que recontarás terne que terne, aburrindo a toquita escuite. Un buen festival se trova a faltar. Te esperas mientras los 12 meses del año te tornar a trovate con ese lugar y con esa chen. Asocias de Camín Bella Colla y Bella Canta a ese mítico festival. Cada vegada que escuitas una colla nueva, piensas, estos habrían de actuar aquí. Mesmo de compromiso político se puede trobar en muchos festivals. Si tenemos y queremos una cultura política que feiga política cultural, no podemos privarnos de elevaros nuestros señales políticos estos festivals, de achuntarnos y fer pacha con quien leva de parellanos. Y preu que sí, de estos festivals subir también políticos y de yolchizaos, auténticos orgasmos sociales, ta que compartimos esas ideas minoritarias. Aragón y tierra bien festivalera. Igual charlaremos de dos suyos festivales señales, pero vina muchos más. Pirineo Sur, Poborina Folk, Tamborilé, Quemando Zapatilla, Carrasca Rock, Monegros Desert, Slap, La Gata va junto y, como no, esfendemos a tierra y Pir, dos festivales que encharraremos. Y charlaremos también de un antro, o Viña Rock, que en Caracaloñao en el espacio y tamuitas una cita obligada y casi un sueño de poderille. Tierra de Barrenaus se apresta un entropan en Pozal de Tinticola. Atiende a campaña o bañador y a cámara de fotos. Enchega la música tot estrus. Esta no iba a estar una gran borina. Pozals de Viera mullerán nuestras gorgas. Nos nimos de festi. Bueno, pero que está un festival se puede ir solo, te lo pasarás muy bien y todo iso y bailarás mucho, pero lo mejor es ir con las amigas y los amigos como los que nos acompañan. Tenemos ta charlar con nosotros por ahora de Viña Rock y de Opir, a Davi, a Gerardo, a Carlos y a Tamara, saludar. Buenas. Hola. Buenas, ¿qué tal? Y vamos a principiarnos con esta canta de reincidentes que yo cuento que hay una de las collas más señaleras, ¿no?, de Viña Rock, que yo primer festival que analizaremos y que encharraremos, que contaremos las nuestras movidas, las nuestras anécdotas y todo lo que ya ha pasado, lo que ya hemos vivido, ¿no?
Por darme el dato, Viñarrock principió, bueno, cuando grabamos esto, encara nos ha feito la 21, la 20, no sé cómo se decía, bueno, la 21 edición, 20 celebradas en Villarrobledo, una celebrada en Benicassim, por motivos que después si querés encharramos, y en la primera edición, feita en 1996, participaron Platero y tú, Extremoduro, Los Planetas, Los Enemigos y Australian Blonde. En la zaguera edición, en la del año pasado, que tenemos bellas personas de aquí la suerte de estar allí, se contaba una media de 60.000 personas cada día que pasaron por o recinto, que es una barbaridad, ¿no? Viña lle casi una ciudad, bueno, más gran que muchas ciudades, que casi todas las ciudades de Aragón. Así es que contadnos, ¿cómo ha estado la experiencia de Viña ta aquí la vivida? Bueno, pues pro buena, ¿no? La mejor, no sé, yo a lo menos pues llevé uno o dos festivales pues eso, más bestias en todos han que estado y bestia pues eso, por los grupos, por el ambiente, por la chen, por la organización y bueno, también llevo que lleve más lo de casa nuestra y en cara queremos continuar estando allí, ¿no? Yo pues sí que estoy también de acuerdo en todo lo que ha dicho Tamara. Pues sí, de un festival que tiene Antimás, pues tiene 1 o 2 millones carteles y más, bueno, y de Chen también tan variopinta y de diferentes estilos musicales y bueno, y que Antimás pues que concentra a una gran masa de Chen la verdad es que un festivalazo, por lo menos para yo. Sí, pues un festival que la organización tela no para organizarlo y bueno, pues que Guasanille, pues por eso veía 70.000 personas, no pues me leí este que ya no me acordaba, pero un fascal de Chen y de verdad que pues para todos los públicos, ¿no? Porque había pues música de todos los estilos y que puede ir cualquiera y a cualquiera le puede fergoy. Y yo Antimás siempre digo cuando tornamos de Oviña que mirate que vía Chen y vía Chen zorra, viachen drogada, viachen pasada de todo y yo nunca no he visto ni una mala cara, ni una trifulca de cosa, ni bueno, bien, el empento ni todas esas movidas, pero vamos que ser jóvenes peligrosos, drogados y zorros, pues que la chen, vamos, que había un ambiente sobre bueno. Presinad, que yo estase una persona que nunca ha estado en Oviña. ¿Cómo lo recontarías? Tú cuando plegas en Villarrobledo te has sacado ticket, ¿no? Y todo esto plegas en Villarrobledo y ¿qué fas? ¿Qué te trobas cuando plegas en Villarrobledo? Bueno, pues por lo menos yo en la mayoría de los viñarros que he estado, cuando plegamos lo chico ye montar o campamento y soy lo chico en primerías, que tampoco no ha estado una regla básica, o sea, los primeros que llegan los más bestias, yo cuento que llegábamos, nos metíamos de borina y después si acaso a la matinada después y teníamos ganas me montábamos a tienda, pero bueno, ahora ya somos más mayores, más formales y gozamos ya de montar o campamento, montarlo bien, disarnos los toldicos, que nos dé bien el sol y o sea, que no nos dé mucho el sol y bien. Yo me pienso que Viñarro lo primero que veis es de polvo. También. Polvo, mucho polvo. Y eso sí que es verdad que hay un festival, pues, que hay una pasada, pero sí que he puesto eso es de tener un poco de tragadera hasta saber lo que, o sea, que la chen no plegue hasta y se piense que eso va a estar un puesto súper escoscao y no, o sea, te vas de festival y has de saber, pues eso. Yo cuando la primera vegada que estiemos, siempre lo cuento. Le pregunté a una amiga de yo que ya había estado que me diese el consejo y nomás me dijo 2 parolas, toallitas limpiadoras. Así es, pues que yo fue lo mismo, ¿no? Pues yo por ejemplo, pues cuando fui a primer vegada, no, primero que me trobé pues un fascal de Chen allí que dices, pero todo esto que lleno, que nunca no te habrías pensado de que fuese tanta Chen y eso pues una ringlera que pa' qué, nomás ya para que te metes a pulsera nomás, ¿no? Ya no para entrar en los recintos, sino pues para eso. Y te vas pues un par de horas, 1 hora y media a lo menos, cuando fue yo en 2002.
Sí, bueno, yo lo que comentabas, por continuar añadiendo cosetas, y yo lo que decías de O Polvo, y un orache que yo a lo menos en Aragón no lo he vivido, en Garracabo, que está, bueno, en Aragón, en Garracabo, que he gastado nunca, ¿no? Y primero O Polvo por todo, que impresionan la cantidad de mierda que puedes acumular en o cuerpo en un día. Los mini revolvins estos que se fan, que te avientan la tienda campaña por el aire, y la solana que hi pega, ¿no? Que muchas vegadas, bueno, nosotros villemos en Ozaguer Viña, villemos un golpe de calor que le fote a una zagaleta, con lo cual yo a lo menos recomiendo, cuento que vosotros, sí, ya Tamara me dice que no lo remera, sí, en la barra cuando nos esperando a lo concierto de Pirats. De verdad. Se me son sacando las ganas, No. Y sabe la parte chunga, ahora contaremos la calor de día y la fredor de Nueis y de Maitinada, porque eso oye una pasada y un clima desértico total y te chelas. Sí. Y eso yo cuento que uno de los consejos que cal dar y eso, que la chen vaiga presta a esas cosas, ¿no? A la falta de higiene absoluta y a la Climatosol, por favor, que la chen remata como, vamos, rollos como a babols, ¿no? O sea, un poco de parar cuenta con esas cosas, pero si no más le vas eso, o sea, toallitas limpiadoras, un poco de crema y muchas ganas de pasarlo bien y de hacer un poco pues o barrenado mientras esos días, pues la verdad que lleva un ambiente sobrebueno, las collas y eso son bestiales y bueno, y de verdad que había ringleras de primeras porque había mucha chénica, lo organizas un poquito, pero una vegada ya que te sacas la pulsereta y todo eso ya va todo de corrido. Bueno, pues íbamos a dar un amicado punto positivo, ¿no? Que ¿cuál ye o concierto que más has disfrutado en Oviña? O concierto, ese concierto que no olvidarez nunca, o que me o esa anécdota, o ese concierto que te os pasó aquella cosa, o lo que quieras. Bueno, pues yo por ejemplo, yo no sé si estoy, porque ya me trafuco, ¿no? Entre 2002, 2003 y 2004. Yo cuento que estoy entre 2002 y 2003. Pues la Polla Records, ¿no? Que ya era los primeros conciertos que viva, no, 2/3 y algo así, no lo sé. Pues que ya era ya zorro, esto ya era de tardes, pero a primera hora, ¿no? Y fue una calor que pa' qué. Pues bueno, yo pues me iba a fumar el canuto y también iba a beber lo mío. Y pues bueno, pues principié pues pues no sé, pues tenía ganas pues de hacer pocos a lo mejor y le enfeba pues aquí tenía o canto, ¿no? Y que pues si eran punkis y tal, pues bueno, pues igual me teneba, ¿no? Yo a lo mío y tal, y casi me foten de la post porque a lo mejor les empeteba demasiado, teneba yo ganas de concierto, y a la primera hora iba una mica zorro y bueno, pero bien. Yo cuento que sin estar una colla, que son de las que más hoy me fan ni nada, lo pasé muy bien en el concierto de Delincuentes de Viña Rock, que ahora no me acuerdo de qué año era, bueno, el que se pasó a Benicassim. En ese Viña Rock, bueno, lo que pasó y que se metió plebendo 2 días seguidos, o sea, 2 días. Ahora pues Ozaguer Día, dicho de pleber, salió una solana de puta mai y tornó el buen ambiente de primer día, o sea, el marrondista se va pasado y la gente iba muchas ganas de fiesta, y se montó un ambiente de puta mai con esas collas, bueno, con Delincuentes, con Siniestro Total, que también itañeron ese día. La verdad es que un ambiente guapo. Bueno, yo la verdad, ya que no se guaire bien, yo me pienso que talló os recuerdos que más cariño les tengo, también porque son os primers de tarde, y que claro, pues ya pues de seguras que había habido el concierto sobre bueno, pero bueno, y esos grupos que pues estar que no te esperes, que plegas un poquito a Villar que son estos, pues íbamos a entrar ya en o recinto y a Villar que tañen y tal, y recuerdo pues hizo Bandaba Soti en no sé qué añada tío, en 2006, ya fa tanto. Pues Bandaba Soti, que me sorprendió muitísimo, que estoy a las 5 de la tarde y que llegamos solencos así en la solana y estuvo fantástico. Y bueno, y la goza y aspencaz de esta añada pasada, que estuvieron bestials. Y bueno, y también estas sorpresas que te dan de Cabotacuán en los conciertos, pues como plegan en un concierto y Villar a toda la chen saltando con una con bachigán en medio de un recinto, pues estas movidas que bueno, o sea, que eso no más pasa en la Viña, me pienso, no sé.
Sí, yo creo que tío en la colla hungaraísta, ¿cómo se decía? Sí, Bueno, que llegan chitans, ¿no? sí. Mola que te cagas. Que esté muy pincho, ¿no? Yo también, pues, bueno, coincido con Banda Basotti porque estuvimos en el mismo concierto, ¿no? Que estuvo muy bien aquel concierto de Banda Basotti, encima es lo que decías, ¿no? Que a primera hora de la tarde yo creo que cuando más lo disfrutas porque en cada no vas tan zorro y paras cuenta de las cosas. Sí. Sí, pues encharraremos de eso. Y bueno, y también uno o dos momentos que bueno, o concierto de Pirate Sound System de este año que estoy brutal, o Wall of Death que antimás he grabado y he puyado en YouTube y que se fació en el Reno Renardo, ¿no? Que sí. aquí nos sienta y no lo conocéis. Bueno, vosotros estéis en el Wall of Death, que Sí. contad una mica que hice Yo Wall of estoy Death. en dos vuelos de En feito. el de mismo feito. viña. En el mismo viña. Va. En el de Orreno Renardo y después Biohazard facieron un otro. Y facieron también esto que se meten en rol de todos y principian. Bueno, chilar. Biohazard es, tío, la verdad, una salvajada, pero a yo me guagó muitísimo. Y bueno, pues sí son, no sé. ¿quiénes Bueno, y soy tal la chen que no sepa guay de bien que ya esto, porque yo tenía una amiga que mismo no sabía lo que eran los pogos. Bueno, los pogos ye rey también, pegarte con la chen que tienes al canto porque ya es bailando sin más, o sea, no pegarte de ir a fotarte de la posa sin nada gratuitamente, pero bueno, pues sí puedes bailar un poco, pues como decía Gerardo, ¿no? Pues sin parar cuenta o pensando que toda la chen lleva a lo tuyo mismo ritmo. Y la movida esta, que no sé cómo se pronuncia, Wall of Death. Iso. Iso ye, bueno, pues en un concierto o cantaire o quisía de escenario, pues como que talla a la chen como feban los payasos de Ola Fondo Norte, Ola Fondo Sur. O sea, pues tallan la chen de concierto por o medio y dicen esto está a un costado, esto está a otro, meten una batería así como el subidón de dos maquinetas y la chen ya está aguardando y cuando a Belún la gana o no sé, rompe la música. sí, pues la chen se enfrenta unos con otros, o sea, y ye como, yo qué sé, ye como el Braveheart. eso, como Braveheart, eso iba a decir. Sí, yo lo mismo. Sí, además vía pique, ¿no? Les falta enseñar a mostrar el culo, ¿no? Sí. Para que, bueno, eso, cualquiera que quiera villarlo, pues Wall of Death, el Reno Renardo, Wall of Death Viñarro, que en YouTube y cuento que saldrá, ¿no? Esta movida, pues bueno, vía a lo menos 2 vídeos vina de ese Wall of Death y cuento que vina habrá muchos más. Si os parís, metemos un poco de musiqueta y continuamos. Ok. bien. Soc senyor de l'enrenou disposat a fer soroll. Jo sóc d'un to bandarra, sóc senyor de la barra, tantes nits interminables, cada cop sóc més macarra. Jo sóc la sargantana, tinc un pacte amb el diable, per dir les coses clares arrossego mala fama. Sóc l'ovella negra, solter sense remei, i un llunàtic malparit em dull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em dull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou, remena, la pirata és aquí. Ska, reggae, music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, el rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Ska, reggae, music pel meu sexy body. No t'adormis pel camí. Quilos de hash, fes que giri el teu vinil. I pel teu sexy rhythm em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Bèsties i feres de la nit i altres criatures nocturnes, desplegueu les ales, obriu les portes, poseu-vos sexis, sortiu de casa. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang, vinga, llença'ls i fort. Jo pensava que amb l'edat tard o d'hora això se'm passaria. Jo no em pensava que la barra acabaria.
Bueno, y con este buen rollito que da Pirate Sound Systema, que ya te os digo que hace un concierto impresionante en este viña, y lo fació a primera hora de la tarde, lo fació creo que ya era programado a la media ta 6 o veía cosas asinas, ¿no? Y decía, no sé quién lo ha dicho, que podebas plegar zorro a esa hora, pero ¿qué pasa? ¿Que no viña de Maitins también se fan cosas o qué? ¿Qué se fa no viña mientras odilla o qué se fan timas de ver los conciertos? Pues sí que había música mientras las 24 horas, ¿no? Porque pues entre los conciertos que había de tardes, de nuez y de pues achen que no duerme o que se mete en fin, pues que continúan cuando subía música, ¿no? Y pues también había pues un after, en fin, no sé, que había música pues a todas horas. No te avisan dormir, si quieres dormir y bueno, pues que así pues lo que quieras, pero de todo. Sí, muy bien porque te puedes un poco diseñar o tuyo viña, ¿no? Pues que te hagan más, pues eso, yo por ejemplo estoy en un viña que estemos o primer día dándolo todo, la resta pues un poquito más amónico, en otro nos lo planifiquemos un poquito mejor y íbamos más a los conciertos de la primera de la tarde y cuando la chen ya plegaba hasta las 4 a las 5 de Maitín, que eran los grupos más grandes, pues nosotros ya muchas veces ya éramos en la tienda porque ya éramos crucinados. Bueno, que cada uno puede un poquet, o sea, que vía tiempo tato, vía collas tato, vía un ambientazo todo lo día, mientras todo día, bueno, así es que puedes, vamos, que puedes diseñarte tu propio festival. Sí, bueno, nosotros por ejemplo lo que hacemos por un regular bueno, el camping casi no lo hemos tocado nunca porque vamos con los vehículos y probamos de estar lo más luen de música, ¿no? Para descansar. Y que yo tampoco no tengo garra problema porque yo me puedo dormir encima de un grupo electrógeno perfectamente, pero bueno, sí que es verdad que pues tiene esa música transmites todo lo día, pues las raves estas, que las raves, bueno, yo cuento que se está yendo de madre ya lo de las raves porque hay una pasada y este año yo no sé cuántas habría, o sea, vosotros todos pero una barbaridad, sí. yo me lleva los Walking Dead de Maitín y sí, que venían de los Walking Dead. Yo me lo vi porque nos tocó Zagardilla ir a escar a una colega, a una rey, a escarla porque se había quedado sin batería y era Zagardilla y teníamos que marchar y tenemos que pasar por todas y era una pasada, o sea, decía, pero está Chen Maitín, que supongo que no te vaya o que cojones, o que pero una pasada, o Zagardilla, o Cegodilla de Tornada. Sí, tienes pues eso, música mientras y la música pues también vi a mucha gente que está yendo suyos instrumentos, cantando, no sé. Estricalla tuyo yembe. Sí, los de los yembes también. Bueno, y que el ambiente de la campa también y una pasada, o sea, la chen en la campa, toda la chen antimás, de verdad que mucha chen lleva suyas propias banderas y todo eso, así que puedes mismo hacer collas así de mírate, por las tisonos de Cataluña, por las tilos de Galicia, por las no sé qué, vía un ambientazo bestial, la chen mismo va disfrazada, se fan apuestas, se fan concursos, en el camino que le va a dedicar a los excusados, bueno, ya que había, pues eso, milentas historias de chen que te trovas que son, bueno, tasmelicate y son chen, pues que, vamos, muy buena chen, también vi ahora de las otras, pero bueno, a lo menos yo siempre he tenido suerte y la chen, los vecinos de campa siempre han estado, pues, pro buenos. Bueno, antimás, cal decir que o lugar de Villarrobledo ye de todo integrado, o sea, no hay una cosa de se faiga de fuera de Villarrobledo, ¿no? Que sea no término municipal, no, o lugar ye integrado de todo en o festival y surte... Hemos dado canto de cementerio. Sí. Sí. Yo me parece que cuando principio, o sea, me parece que mi primer viñarro que estió 2002, claro, después se edificaron, pero ya era, claro, ya el festival ya era más apartado del lugar, en verdad, o sea, todo lo que he cantado festival son urbanizaciones que han ido haciendo estas añadas. Y una pregunta, como no hizo estado, lo de Villarrobledo, por ejemplo, ¿qué concello tiene? ¿De qué color ye o concello? Me parece que ye PSOE, que ye socialista. Lo que me refiero es que, claro, tienes un festival que en que viaiga collas que son menos politizadas, vina muitas, que hemos charrado aquí ahora, pues Banda Basoti, Sociedad Alcohólica, La Polla Recos, tal, somos charlando de muitas que sí que tienen muita... carga política. Sí, mucho mensaje político, por eso se me digo, pues, ¿de qué será? La mía curiosidad...
De feito había habido problemas con SEA. Con SEA, sí. Cuanto a la campaña aquella que feba OPP y tal en contra de SEA y de otras collas, tenieron problemas y había un ciposteo que taqué. Sí, sí. Que antimas SEA, si te paras a mirar las collas que van, pues tal que sí a una de las que menos carga política tienen, o sea, te va a algunas que sí que son más puras en ese sentido. O sea, te han ido yo mismo estos como se decían, estos metaleros que también vascos heavy, hostia. O Sutagar. Sí, Sutagar también existieron. Pero bueno, pues siempre como cantan en euskera no les entiendo. Bueno, y eso ya lleva atrás lo que comentábamos una mica de la integración de un lugar. Yo remero de la o primer viña que estimo, pues eso, pues fa 8 añadas o asinas, que sí que se lleva las cocheras con aquello de papel chelo y que ya era la otra cosa que vendeban, papel chelo y no sé qué más, ¿no? En todas las cocheras de Oviña y pan. Y pan, de verdad, el pan. Y en este zaguero cada cochera ya era un auténtico bar que te vendeban los macarrones con atún, que los vendeban y tomate. Toallitas limpiaderas. La microeconomía sumergida de Oviña, y lo de alquilarte, o sea, logarte los excusados, la chen. Sí. O sea, tenemos las casas. Está pichar o te pagar, vía tarifas esferens, según yo no sé el impuesto como 3 euros de 5 minutos en el excusado de casa, la digo a casa. Y por cargar un móvil en los enchufes Logan los enchufes. Cargar un móvil por ducharte también. Sí, con manguera. Bueno, pues qué misión, tío. Bueno, y una traza, pues eso, si la chen se puede sacar unos dineros, pues oye, pues. Y antimás a la chen que somos así, pues nos amanan servicios que son de todo imprescindibles, pues mira, pues fantástico. Bueno, y soy un poco la autoorganización o la organización paralela de Oviña que fa la chen, que se monta esas movidas autogestionadas, pero Oviña había muchos diners y había una gran organización, gran de tamaño, de zaga. Ketos París, la organización de Oviña en general, charrábamos antes de ringleras, ¿no? De ringleras de las de Asperar, ¿no? de las otras ya. Y yo de cómo creyes que yo he organizado Viña, ye bien, ye mal, qué cosas villez bien, qué cosas villez mal. Pues a mí me parece que demasiado bien, ¿no? Para toda la chen que iba, pues veía 70.000 personas, pues y una pasada, ¿no? Que de seguras que había de zaga, pues una organización y muy tismachen organizándolo y parándolo, pues mientras un año, ¿no? Ya que no vino a otra, ¿no? Y bueno, pues ya lo malo, por ejemplo, pues los excusados, ¿no? Que son plenos de mierda, pues eso, que yo un secar alto hizo, que veía cheta pa mullarte una mica a cara, ¿no? Y que ya no vino más, pues has de ir ya a todo lugar y aguardar, pues mientras una hora a lo mejor en un bar, fendo ringlera para poder, pues lavarte as mans, u cagar, en fin, si te quieres mirar tal espillo, yo porque que no vino. Pero bueno, también los excusas dos lugares de os vas, pues son a rebutir de mierda, pero ya que no te queda otra, ¿no? Yo lo que vino, pero bueno, con todo y con eso, yo es muy recomendable Viñarro. Menos mal. Esa pregunta ya la zaguera. No, pero yo verdad, ¿no? O sea, un momento, yo, l'inte del impuesto cuando tornamos, yo las dos vegadas que he estado, hemos ido con un autobús porque no nos ganaba de lugar y bueno, y l'inte, aunque plegas en la estación de servicio, la primera que se trova el autobús de tornada, y puedes pichar sentada, lavarte la cara, mirarte en un espillo, y que, claro, le vas, o sea, yo por ejemplo, yo decía, dista zaguerañada, yo me duché o miércoles a las 6 de la tarde, y la venía en vegada que me duché o domingo a las 9 de la noche. O sea, y gracias a las toallitas limpiaderas, pues... No, a ver, cala aclarir, no, y que nos fotamos 4 días o 5, como has dicho, sin ducharnos, no, y es verdad que no nos duchemos, ¿no? Pero sí que había unos lavamans de estos y tal, y bueno, pues te fas bella cosa, a lo menos te limpias o pelo y todo eso, ¿no? Que quiera esperar, pues se puede duchar. Que no te creas que somos pillando la lepra, tío. No, claro, como nosotros esta añada íbamos más de los conciertos de primera hora de la tarde, pues ya que no nos vagaba y no nos ganaba tampoco, ¿no? De fer ringlera ta ducharnos o ta, pues bueno, pues eso te escoscabas un poco de en la fuen. Y lo de pichar y cagar, pues bueno, toda la chen sabe meterse en el cucladetas, así es que bueno, pues ya lo que toca, y es verdad que puede estar por organización o no, pero ya que escoscaban los excusados,
Y yo primer que entraba ya era como decir, pero bueno chicos, o sea, tú que has minchado macho y atina, o sea, ya era como bueno, oye que también la Chen, o sea, que yo un poquito, ¿no? O sea, que yo no sé si por escoscar más, serían más escoscados, porque me pienso que la Chen ya va, pues eso. Bueno, que también, a ver, que tampoco no hay un festival que sea la Chen todo día zorra y tal, pero bueno, pues sí que hay un ambiente bastante drogadicto en general. Yo cuento, a ver, sobre la organización y por ahí ningún problema, o sea, porque lo que ha dicho Gerardo, o sea, lle una ripa de Chen, lle tremendo, lle o sea, de mover a toda esa masa tiene que estar una pasada. Y lo único también, o sea, yo te va a faltar pues lo das duchas, mismo porque yo estuve una vegada mismo en el FIB, y hemos montado unas duchas colectivas que son 4 tuberías, que tampoco no llego a ir el problema de montar, y pues la fe va a servir de puta madre, y que tampoco llega tan embolicado, joder, que tampoco dices, y es lo único, pero bueno, de todas trazas de impuestos también tienes el lavacoches, ¿no? yo me he escocado en el lavacoches, en la manguera esta cárcel, lo que pasa... Tú y medio viña. Sí, para que tienes que tener confianza de no, tío, colega que te da con el listo, porque te puede borrar los pezones con el listo, con la presión. Yo sí pero, que... Perdón. No, yo sí que trobé a faltar, y antimás, ya que me trucó muchísimo la eficacia cuando pleguemos, porque yo hizo, disamos de esta lleno viña, ¿cuánto? 8 añadas sí, o bella cosas asinas, y cuando pleguemos yo me pensaba que todo ya era mucho más avanzado, y lo de Amuga está, yo no sé si somos tan esferentes de norte a o sur, pero plegar en una barra de un festival como ese, ¿con cuántas personas llegan? 70.000. Y cada noche y empleaban vasos de plástico de usar y tirar, o sea, yo hizo este tío que yo le decía a la mesa de barra, pero ¿y no tenés vasos de reutilizar? Y se me miraba con una cara de sin cusa, digo, bueno, tallo, o sea, que en un festival así no se miren esas cosas, que ya yo me pensaba que en todos los festivales del mundo ya se van a servir vasos de plástico duro, ¿no? Ta reutilizar, que yo mentalmente y de impuesta tascoscar a día venía en la campa, los recintos de los festivales, de los conciertos y todo. Las trazas son, o sea, los pozales son de cartón, ¿no? Pero los vasos chicorrón, los de Viera bueno, de caña, sí, son como los del ámbar de plástico. No, pero que sí que es verdad que tampoco no costaba pues meter los pozales estos, que sí que lo fan en casi todos puestos ahora. Bueno, opuesto de la Cruz Roja funciona muy bien. Así más que... ¿Cómo lo sabes? Un placer yo, en cara. Cuéntanos cómo sabes eso. Pues porque tenía un chicorrón problema con el codo de un mesache en un pogo y casi me saca lo huello. Ya, antimás en la goza sorda que yo sonando. En la goza sorda, sí. Bueno, pues eso, no que ye verdad, o sea, yo a lo menos remateo viña, pues eso, que parece que me van fotiu de la posto 2 días, o sea, mismo me compré la crema esta, como se dice, trombocido, no sé qué, porque decía, jodido, o sea, tenía los brazos, las piernas, y soy todo lo huello, la cella, bueno, pues eso, morada de todo, y nada, y en la Cruz Roja, pues muy todo bien, así, pues eso, me dieron una pomadica, y la de todo. Y villemos todo el paisaje de Capins que llegan en la Cruz Roja con más o menos gracia. Os puestos de la Cruz Roja de Noé, si eso, vamos. Lo que habrán de contar, habremos de traer a un enfermero o enfermera de Isos, porque nos podría contarle Milenta, ¿no? Yo de la organización sí que vi mucha diferencia a que decía Zantis, ¿no? Que en tantos años sí que ha evolucionado, ¿no? Bueno, al principio ahora había cargadores de móviles, que antes, claro, como no lleva móviles, pues no había ahora unas casetas, ¿no? Y también la cantidad de puestos que había ahora ta pillar bebida, ¿no? Que antimas te fan 2x1, te fan lotes de botellada, en fin, que había de todo. Yo creo en ese aspecto a lo menos la organización sí que ha mejorado, ¿no? De cuando estimos faguito añadas. Que no has de perderte medio concierto para pillarte una viera, eso ya de agradecer. Y antimás ya que claro, también no ya que seas zorrando todo lo día, mientras todo lo día, pero ya que fa muita calor, y a la fin si plegas en los recintos a las 5 la mellata 6, ya que claro, o sea, pues claro, has de beber bella cosa y pro que no bebes. Bueno, y la Zaguer pregunta ya te rematar, ¿recomendaría Zoviña? Sí, no, porque aquí Chen... Y anécdotas también de impuestos, ¿no? Anécdotas todas las que quieras. Yo creo que sí, que lo recomendaría. Bueno, para yo me encanta, pero también cal decir que depende a qué Chen. O sea, yo conozco a Chen que no duraría los 2 días, listo, o que o sea, porque lleve una mica bestia en cuanto a Chen, bueno,
o clima, el aire, bueno, depende. Bueno, pero la verdad es que para yo un festivalazo y lo he pasado siempre en grande, siempre que he estado. Yo sí que lo recomendaría y antimás eso, pero a toda la chen, o sea, chicos, ronsiglas, nosotros llenamos un poco de así más preocupados, pues si llenamos ya más o mayor hasta ir y a la fin ya que hizo, como te puedes organizar o tuyo propio festival, o sea, tú puedes llevar o tuyo ritmo y puedes hacer lo que te hagan. Viachen que va más dentro pan los 4 días, viachen que se merca los platos estos de macarrones, viachen que zorra más, otros que no, bueno, que digamos que ta cual si quieres y sabiendo lo que te vas a trobar, pues en van, pero vamos, de todo. Pues para yo, pues eso, pues muy recomendable porque pues, siempre va a haber pues collas que te van a hacer goy, ¿no? Y por también que ya es sobre bueno. Bueno, y eso que collas decíamos antes ya he dito bella colla, el concepto de todos afeito goy, ¿no? Pero justo ahora y sonando los suaves, hemos charlado también de S.A., de recientes vía collas que parece que repiten todas las añadas, ¿no? Rosendo, el último que cierre. Hombre, los suaves, ¿no? Los suaves. Yo cuento que este año va a estar ozagueño que repitan. Sí. Eso dicen, a lo menos. Sí, eso dicen. Le van de chira de despedida 20 años, ¿no? Es como Miguel Ríos. Bueno, también, y es verdad, ahora que decías de anécdotas... Ramoncín. Exactamente. Bueno, Ramoncín, mírate, Ramoncín no ha repetido. Ramoncín no ha repetido. Contadnos una miqueta, yo creo, no sé si estemos todos, todas, estemos todas en Sevilla. Sí que estemos pero todas. bueno, Ramoncín, 2006. Sí, Ramoncín no plegó a salir al escenario. Había una leyenda por ahí que dice que si salió y le fotieron a chitarle cosas y por ahí, y no, Ramoncín, yo estié y no plego a salir al escenario, pero también por eso, porque antes de salir pues ya estaba la Chen tirando cosas al escenario, tirando vasos. Sí. Bebachen con carteles feitos asinas pillando cartones de basura y haciendo carteles eso de Ramoncín ladrón, Ramoncín no sé qué, y que yo no sé en qué eran pensando en la organización y se añada. Y antimás suspendieron el concierto y metieron un vídeo de concierto de S.A. Asinas que estió una solución sobre buena, o sea, sí. Vamos, estió fantástico. Ninguno lo otro va a faltar. No, la verdad es que no. De feito, yo sé de uno que se sublidó lo cartel en la tienda campaña y pues se cagó en todo, que le daba un cartel feito de Esga de Mafia. Qué pena que no consiguió salir, ¿no? Tampoco lo es el EU, Ramoncine. Lo importante es la intención. Pero bueno, este año también le van a los chichos, los chunguitos o los no sé. ¿A los chunguitos le van? No, ¿A los machirulos y sos? Que no sé, fantástico. que no sé, no sé si son los chichos los chunguitos, yo he visto, no sé. Igual le van a los, ¿cómo se dicen? Los cojones del canto incao también. Sí. no sé si este también en ese que le voron a Pérez, que para descanse. Bueno, no, ni sé. Pues Pérez estió una pasada, o sea, estió un conciertazo, la verdad, o sea, que de cabota cuante te le van a una colleta fina así, Sí, pero así las que parece una mica. Pero te ha colaborado salvando las distancias con Fermín Muguruza. Sí, bueno, ya ha feito vaya cosa, pero conciertos como politizados también. Y ha feito callar a todo el Viñarrock. Sí. Y era cantando una canta y nos dijo, a ver, hijos míos, a ver, esta canta no oye para cantarla ni para bailarla, oye para escucharla y sentirla. Todo el Viñarrock mutis, una pasada para flipar. Digo, tira. Pues eso sí que tiene mérito, Bueno, cuéntanos anécdotas, Chardo, que te veo igual a ti. No, pues yo cuando fue 13 años, ¿no? Por primer vegada, pues sí que o Viñarrock pa yo principiaba en obús, ¿no? En obús da tipo, que pillábamos, pues ya fumarreando y zorreando allí, que plegábamos allí zorros. Y que más, pues habíamos de esperar, pues, hora y media de verdad, y yo me levé una botella de pacharán y nos la hacíamos antes de no entrar en el concierto. Que habieron de montarnos... Antes de Medinaceli ya. Habieron de montarnos mismo a tienda de campaña y no llegó broma, ¿eh? Eso la primera vegada que fue. En libros ya no quedaba pacharán. Y pues eso que con que fue, pues al canto pues llegó Fosal también, ¿no? Y bueno, a la fin se cacegó él por allí también, y que entre todas las tiendas de campaña pues nos perdimos los dos, nos caceguemos por allí, no sabíamos a dónde eran las tiendas, entrábamos en cualquiera de ellas porque todas nos parecían igual, porque ya era de nuez ya, y la otro blincando a tapiado Fosal, en fin, una experiencia pero... Un frontal, Gerardo, te la ven invegada un frontal. Sí, además de verdad. Sí, también le sé calío a uno que me sé yo, que vino también en aquel año de... Osunami.
que hice uno que bueno, también venden, no lo hemos comentado, ¿no? Pero también había cientos de puestos de chambretas, de artesanía, de estas cosas, de ¿no? tatuajes, de todo, había de todo, sí. Sí. De virolla. Y sobre todo lo de la virolla, una pasada. O sea, cada año la verdad, yo qué sé. Bueno, y fenómenos como el Antonio, o sea, hizo, Hostia, por de verdad, ejemplo, que no lo o sea, hemos hizo contado. Tía, Antonio y Bucaque. pero sí. Antonio Sí, A yo me cuadra más Antonio, ¿ves? Sí, estuvieron los dos fenómenos. Os voy a demandar, social. si lo fez, os voy a demandar que tos apartez una mica do chilo, porque si no, reventarez las orejas de los que tos ascuitan. Pero contad una mica lo de Antonio. Es digno de estudio, de estudio, cuento yo, ¿no? Porque vosotros, yo me parece que decían que principió o fenómeno en o camping, ¿no? De un tío gritando a otro, a un compañero que se decía Antonio. Y de Botibole yo principió todo el mundo a gritar Antonio, pero que estieron os 3 días. Este festival pasado, os 3 días del festival, que remataba un concierto y se empezaba a escuchar Antonio. Y yo mismo con Bucaque, tío. Sí, con sí. Bucaque. O sea, Se feba como una ola, o sea, en un principio va en un puesto de la campa y decía ¡Antonio! Y se va pasando a la resta ¡Antonio! Y continuabas minutos y minutos escuitando de lo en Antonio y tornaba otra vegada a la onda, ¿no? Y era ya como Antonio, y era, pero por favor. Bueno, y yo lo que más sorprendent fue que estío después En el Aplec. dos o 3 meses después en la Plec del Sports, un festival que se feba en ahí como se decía el lugar, En Sorita. en Sorita, en la Sorita de comarca Maestrazgo. la comarca valenciana del Sports. Pleguemos, montemos la tienda y a los 2 minutos ya íbamos escuchando el Antonio en la Plec del Sports, que no tenía aquello y era una cosa Y hipermarciana. yo soy segura que esta añada no viña tornaremos a escucharlo. Ya hay una tradición. O sea, Iso espero. Bueno, sí, Cher, dime. Yo, O sea, no sé, que te lleva con ganas de charlar. bueno, yo también una vegada, pues si fue con un que, pues me dició que se va a trobar con un de cuando era chicorrón, que ya era muerto ya, que se le va a trobar por allí, con la misma ropa, y cuando le va visto por Zaguer vegada, y bueno, y se foteó todo el día, todo esa nueve tardes nueve, sin salir de la tienda de campaña. ¿En serio? Sí. Pero se va feito bella cosa o... Se va a hacer todavía cosas. Eso se clama tripi. Se ha aplicado ya cosa no Pasa- Que bebida. era un ¿sabes? amigo suyo, pasa por las un amigo furgonas suyo dos que se cookies, decía ese. Eric, Pasó ya por- sabes que no sabe Ya, metal. ya, sí, ya. Pero yo también lo que feban allí también, pues eso, lo del embudo, por ejemplo, pues también me acuerdo, ¿no? ¿Qué embudo? Que pues uno pues se enullaba y le posaban un embudo en la boca. Ah. Y le chitaban pues eso, pues todo, pues una botella de tinticola o de viera o que me hicieron, en fin, y se la daba de fer toda de ver. Y lo de Ocarroda compra de diste añada, que antes más gestionó camping, yo no lo vi, o sea, diga que no vi vídeos y por ahí, pero me lo hicieron unas colegas que se fueron a duchar y estuvieron viéndolo y hicieron como una mena de humor amarillo con un carro la compra en un terraplén y se montaba la chen, y para abajo. Y bien puesta la Cruz Roja, ¿no? Sí, pero la chen aplaudiendo, pues, Sí, se sí. iban cada fostión de hostia, pero sí. Claro, pues cal pasar la tarde de bella traza, ¿no? Sí, y se llegó camín que le va a las duchas, y que ese camino como la avenida de la acampada y ye fuente de anécdotas, vamos. Y lo de Total. tsunami, por ejemplo, pues eso, pues un zagal, ¿no? Que le decían no tsunami, pues porque arrampalaba con todo lo que tenía por debajo, ¿no? Y dispareció pues una nuey y al otro día nos lo trovemos de maitins con hueito chambretas, hueito camisetas, segundo los aputos, que hizo pues que se había mercado velunas repetidas y no se me acordaba de cosa y bueno, pues así, tío. Y mismo ni conoixeba las collas, decía, esto de qué colla, y esta la conoixé. Parece va un moñaco de Michelin. Pero con la calor que fue antimas, que tela. Nosotros una vegada conocimos a un palumpa auténtico. O sea, un tío que lo bautizamos como un palumpa y era un punky o sea, cincuentón, chicorrón así como medio, no tenía enanismo, pero casi chicorrón. Y ese tío iba de maitín con un nido así seco en Amán. Se nos metió dentro del círculo, metió nido en osulero, le chitó viera y después lo prendió fuego y fue vasinas con el humo como echándoselo a la cara. O sea, y nos quedamos, decimos, pues ya hemos visto todo, ya podemos irnos. Ya podemos morir. Y que calvivilo, para saber lo que yo vine a rock. Yo, Sí. porque ya fue fa tiempo, ya no me acuerdo guaire bien, pero bueno. Madre mía. Esta añada cae muy bien.
nos dice, bueno, no lo hemos dicho, yo verdad, se celebra siempre tal 1 de mayo, ¿no? Que mesmo vía en Villarrobledo se fa la manifestación del 1 de mayo, que claro, pues no sé, el año pasado yo creo que contemos 25 personas o así, ¿no? Pero bueno, ye lo que vía. Se nos remata el tiempo y hemos de pasar ya ta lo ven en festival. No sé si queréis una zaguera parola para contar bella coseta muy tobreu. Imprescindible. O sea, talla o viña imprescindible. Sí, también. Creo que sí. Y son 3. Una zaguera parola, te voy a decir turno de parola. Brut. Bueno, pues íbamos a cambiar de todo, de ritmo, de festival, de terreno, de entorno y de todo. Y vamos a principiar en que suene la canta de Cadera Coixa con Opir. cerca de a capital. Teneban a San Demetrio que era viejo y por demás. Teneban a San Demetrio que era viejo y por demás. Rechinaron de feratro, principiaron a buscar en el lugar del hogar renando un grande cachigar. En el lugar del hogar renando un grande cachigar. Con un cachigo con dos brancas por igual. Sada dreta y era recia, da cuchañera más. Sada dreta y era recia, da cuchañera más. Y que branca cortaremos da San Demetrio fustear. Que si cucha, que si dreta, división en o lugar. Que si cucha, que si dreta, división en o lugar. San Demetrio me lo arre, salido do cachigar. Ovación do Mochín y el primo hermano carnal. Ovación do Mochín y el primo hermano carnal. Intro, señor alcalde, as dos imos de cortar. A que no siga Tao Santo y en casa se arreglará. A que no siga Tao Santo y en casa se arreglará. Que estamos sin vacío, a cuando toque matar. Ya me llevan a bañera teniendo lo que pelar. Ya me llevan a bañera teniendo lo que pelar. Si facieron los mozos por orden municipal, que mataron dos paxaros en o mesmo caxigar. Que mataron dos paxaros en o mesmo caxigar. De una branca salió santo y de la trabación. Algo tiene que servir estar de alcalde mayor. Algo tiene que servir estar de alcalde mayor. San Demetrio de lo barre, salido no cachigar. De ovación no mochín, le primo hermano carnal. De ovación no mochín, le primo hermano carnal.
Bueno, y con esta canta de Selva Dioza, y después de haber escuchado a San Demetrio de Lobarre de Acadira Coixa, do disco Tal Feras Tal Trobarás, íbamos a principiar a charrar de Opir, que lle un festival de todo diferente a lo que hemos charrado ahora. Cambiamos de tercio de todo, tanto por el entorno, porque nos nepullamos ta o Pirineo, concretamente a las vals de Echo, Ansó y los lugares de Aragüés de Puerto y Chasa. Y también cambiamos de música, de todo. Antes más charrábamos, bueno, de ska, de reggae, de rock, de rap, de todo esto. Ahora nos dimos ta o folk pirinenco, ¿no? Porque hay un festival de cultura y música pirinenca, que yo subtítulo de Opir, que se celebra todas las añadas. Creo que este año será la 20ª edición. Y bueno, pues eso, pues que se celebran en estas tres localizaciones, ¿no? Echo, Ansó y Aragüés Uchasa, que va cambiando cada añada, y cada añada va cambiando de val. Contadnos una miqueta, pues eso, pues cómo funciona Opir, y bueno, pues cuál es el ambiente general, ¿no? de este festival. Bueno, pues decías lo de la 20ª edición, pero yo lo que vale yo que era de 97 la primera edición, que no sé, bueno, pues dar un dato sin más, Así no. Bueno, pues como has dicho, se fa en Chulio, en la comarca de la Chacetania, bueno, en Oviedo y Aragón, y como has dicho, pues va haciendo daria de lugar en lugar, ¿no? Pues un año lo fan en Echo, otro pues Ansó, y también Aragüés y Chasan, estos dos lugares que gozan de compartir terreno, ¿no? Para hacer los conciertos y las actividades. Cal nombrar que en este festival, antiparte de todo lo que conlleva o festival, fan lo que llevo premio do truco, que lle un premio que fan todos los años dende o 2002, y que lo dan a una persona que lle defensora defensora, según esos aputos, de la cultura pirinenca, ¿no? Pues le envió a la bordeta, y este zagueraño, que antes me lo he apuntado por aquí, ya no me acuerdo, y cuento que ya era un mensaje que ya era vasco, que ya era también, no sé si, bueno, lo dijamos así. Y una escultura que lle feita también en Naí, y que lle un taller artesanal en Ovear, destacarlo también porque también lle de procedencia autóctona y no pasalóctona, ¿no? Yo me fagoy, y bueno, en que digamos la música y más rollo folk y en segundas que veces folk y furo, un folk furo, pues no sé, te trobas chen de toda mena, y nomás son, digamos, a la chen que nos fagoyo folk, quiso lo bueno, que te trobas un ambiente prou majo, porque antiparte de lo que son las actividades musicales, tienes teatro, tienes mercader, que ya lo comentaré después, y se ya hecho un tachen de toda mena, pues que la gana de sentir esto. No sé. Bueno, pues ye hizo, ¿no? O sea, ye un festival que, como casi todos los festivales, que ya sobrepasa un poco mismo a las collas que tañen, o sea, ya vas pues eso, por el ambiente, por la chen que te trovas, por los plans que fas cuando había música o no había otra cosa que hacer, o sea, ye que, claro, o sea, lo opuesto a que se fa, pues fa que sea un festival que puedes hacer, bueno, lo que te hagan, mismo ir tos conciertos o ir tas charlas que se fan de cada otra cuenta también, to mercado, como decía David, o te hacerte una gambadeta, o fijarte en una poza, o yo que sé, o tirarte en la hierba a hacer una cucadeta. Sí, pues un festival, pues para yo fundamental, ¿no? Fundamental, pues no, pues porque fa buen horache y a primers de julio, ¿no? Primer cabo de semana de julio, pues siempre te trobas con chen conocida, ¿no? Y bachen de toda mena también, familias, y he abierto pues a todo el mundo, ¿no? Pues con la actividad que hay fan y tal, y entre los mercadeos, vales tradicionales también que fan, pues de tardes a lo mejor pues o sábado. Lo que pasa que en zaguerías, yo cuento que vais a una mica, ya principiando por cartel, pues porque ya siempre, ya llegué, pues se dedican a cambiarle a Calendata y Pro, ¿no? Que siempre pues mete lo mismo. Y digo, pero bueno, que habría de estar un festival y que siempre pues si van osanillas mismas collas, ¿no? Más que más, pues a Cadera Coisa, ¿vale? Que vina más, y Cadera Coisa, pues que... Y la ronda, o domingo. Y a ronda, pues o domingo, que pues a chen que treballa el otro día, pues al millón ya no la puede villar, ¿no? Pero el entorno de verdad que ya es sensacional y muy recomendable. Lo que pasa que ya principia o festival en zaguerías, ya de principiar ya o sábado de maitins, en cuentas de o viernes, que ya cuando principiaba antes, ¿no? Cuando se acercaba pues a Chen y a Borina, y que principiaba ya y se mismo día, ¿no? Viernes de tardes nueves,
y no ya vos o sábado como en Istarzagues ediciones. Pero bueno, muy recomendable, en cuanto al entorno, a Pozas, al ambiente, pero a Baixao también de verdad. Casi me has respondido ya a todas las preguntas que te os iba a hacer. Y sin guión, Y sin guión, exactamente. Así nada. Bueno, pues eso, ya introducibas, ¿no? Bellas cosetas. Y la siguiente pregunta ya era eso, ¿qué es lo millor y lo peor de Opir ta vosotras? ¿Cuáles son esas cosas que tos fan y cuáles son las que tos privan de cuando veis? Bueno, tallo lo que me falle, y voy a estar sincera, que en soledad todas las añadas. O sea, quiero decir, yo me pienso que la chen que va ahora a Opir, yo una opinión personal, somos más que más, la chen do lugar, pero que sí, pero que de la chen que somos de fuera gozamos de ella porque siempre lo hemos feito, pero que ya no oye, como decía Gerardo, ha baixado mucho la calidad y el ambiente también, y ya no oye un festival, me pienso yo, que faiga que chen nueva vaiga a Villelo, o sea, porque ya, pues eso ya tanos atrás, más que más ahora mismo, y una excusa para juntarnos con los amigos y hacer un poco de dominguerismo, digamos, ¿no? O sea, de estarnos un poco después juntas, trobarnos, saber que se acabó de semana ya como un poco sagrado ta trobarnos con la misma chen que nos trobamos en Zaragoza, pero que nos estamos acabado de semana y que bueno, y con uno más. Sí, bueno, sí, sin cosa, sí, o sea, que llegue como una quedada, o sea, que importaría igual o festival, me pienso. No sé, o sea, yo torno porque he estado siempre. Y tallo, y puede estar que no queremos censuras. Tallo lo peor, y la chen do lugar. O sea, lo siento muitísimo, no, pero cada vegada, y cada añada ye peor. O sea, cada vegada plegas en los puestos. Y bueno, lo de Hasa de fa 3 añadas es vergonzoso, o sea, parís que faigan lo posible que la chen de fuera no vaigamos, principiando por lo de hacer la ronda o domingo, que ya les vale también, pero ya que, o sea, la acampada de Chasa, ¿cómo se llama? De Chasa es penible y te trobas pues que con otros festivales que se fan también en otros puestos, chicorros, en otros lugares, pues eso, pues que no sé, que te sientes pues más, no sé cómo decirlo, pues más bien plegada, no sé, o sea, tallo sí que había vegadas que plegas y parece que se te miran un poco raro y no sé, o sea, mismo la publicidad no la fan dica una semana de antes, o sea, parece eso que son haciendo todo lo posible para que la chen de fuera no paremos cuenta de cuán de qué collas tañen y así nada, pues que fagamos otros plans y no puyemos. Lo siento. Como país, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, yo no soy estado en ese festival y sí que lo que di Tamara, que la promoción de ese festival y es escasa, por no decir, o sea, porque yo tampoco no me he enterado cuando lo feban, no. Y no sé, puede estar que siga por eso, lo que dice Tamara, que como que le han feito un poco para la chen de Asti, bueno, no sé, pues ellos lo comerán, ¿no? Se me hincharán. Pa' yo lo peor, con diferencias, tío, pues fa ver par de años u 3 en Chasa y ascuitallas al Berrociera. Eso pa' yo me mato, eso, de verdad que sí. Salve Rociera. Y era con tú, Joder, pues que vaya la que le vábanos, ¿no? Porque yo eso no lo revelo. Sí, la cultura pirenaica de Salve Rociera. De siempre, tradicional, Gerardo. Sí. Yo sí me mato. Bueno, y lo millor, hombre, por Dios. Yo iba a cambiar una mica y también partir una. Bien se vale. Yo lo que me favor de este festival que pues sí que como un escaparate de música y cultura pirinenca, bueno, que se hayan visto de las millos collas en que ahora, como dicen, son en horas basas, que ya era pues una mica más de zagalla charrar hemos visto, pero hemos visto, yo vi a Kepa Junquera por una entrada que ya era un concierto que ya era pleno, La Bordeta, los Maut, que antimás eran los 4 gatos y viendo a un pedazo de grupazo y Xanuey. Y un pedazo de concierto que se fotieron en Xanuey. Sí, esto majismo, la ronda, pero que sí, orquestina todos los de aquí, pero ya que una añada también, que no y porque cuento que la añada de antes, 2 añadas antes que yo vise, nos tocó Escalariac, ¿no? También en Opir, que es como de trucaroficacio, ¿no? Pues de cultura pirinenca. Pero bueno, que yo un grupazo también. También se agradecería. Y es cierto pues que va también en consonancia pues muchas cosas con la lengua, pero muchas otras no, que ya lo he dicho también para la otra pregunta, ¿no? De que ya encharraremos disto, pues también podría hacer mucha más honra para la esparcidura de la cultura pirinenca, pero en consonancia también respetando las identidades. Porque yo cuento que se ameran las identidades, ¿no? O sea, había mucha gente que
que dice yo soy pirinenco, la cultura pirinenca, pero digamos que bueno, pues yo soy aragonés, tú eres vasco, vasco navarro, ¿no? Soy de Obear, soy occitano, soy catalán y soy el poliu, ¿no? De trobarnos así y a mostrar una cultura pirinenca, pero también diferente entre todos los países que conforman o Pirineu. Pero yo me trobo, pues bueno, a ver esos aspectos que parís que se amera la lengua, marís, pues bueno, ya que me voy de pregunta, ya encharraremos de pues dicho. Pero bueno, se podría hacer más honra para esto. Pues sí, precisamente esa es la siguiente, ¿no? La parte cultural, decíamos que ya era OPIR, Festival de Música y Cultura Pirinenca, y precisamente yo creo que uno de los puntos a lo menos a favor de o festival, encara que pues tenga un tratamiento prou millorable, ¿no? Como apuntabas, y la parte cultural, los bailes que charrabas antes más, ¿no? Que yo creo que antiparte de prou divertido, pues una traza también de entender pues toda la sociedad pirinenca y todo esto. Y muchas otras actividades, ¿no? Charradas que se fan, la entregado trucor, se meten también documentales de muchas cosas, mesmo pues eso, lo mercado que se fa, que antes más y era mucho más amplio, ¿no? También esto hay una cosa que ahí va achiquiéndose, o ya en el terreno musical, pues yo por ejemplo fa 2 o 3 años me parís que lo remero en Aragüés, creo que lleva una muestra pues de la flauta esta de 3 foraos, que también de flautas de 3 foraos, de chiflos de 3 foraos de muchos puestos, y que ya una cosa bien maja, ¿no? Yo que no entiendo una mierda de música, pues para la gente que no entendiese, pues yo cuento que eso sería una maravilla. ¿Cómo villez precisamente esto de o tratamiento de la cultura en OPIR? Bueno, yo cuento que en el tema este de la cultura, pues las actividades que se fan, pues bueno, no tengo mica disto, lo que sí que es cierto que se han ido achiquiendo como has dicho. Los conciertos también van en detrimento y van bajando, porque cuento que pendeba de mucho de subvenciones a rango marcal, y en Zaguerías he visto que me movía participación de empresas privadas como Ye Telefónica o Zagueraño, que yo me truco lo eficacio y era como, bueno, Telefónica, no sé qué fa aquí. Y como si metes Endesa también, ¿no? Tos meto un pantano y tos patrocino los conciertos, ¿no? Yo cuento que lleve muy bien pues las muestras que se fan, más que más hay las que más goy me fan y las que se fan en la carrera, y muchas coinciden con esto de los dances que has dicho, pues que vienen más que más los bearneses y los vascos, que son los que más goy les fa de bailar con los dances, y te muestran los dances que muchas veces son iguales como los de aquí, ¿no? Vel uno que sepa más de esto, pero esas pillado si los Epsot que lle común en todo lo Pirineu, pues por ejemplo pues puede participar toda la chendo Pirineu, porque fueras de ver el cambio, pero yo lo mismo dance, pues yo lo que más goy me fa, ¿no? De la borina en la carrera, y pues pero que sí los conciertos, pero bueno, sí que es cierto que en Zaguerías va basando de todo, y pende yo cuento que di esas subvenciones, porque bueno, lo que has comentado de concierto de Maut, perdonad, y ese año ya no lleva barra en o concierto, llévanos de pullar en tahecho, en tal lugar de hecho, a pillar os pozas de tinticola, de cerveza, lo que sea que ya era, bueno. Sí, que lo está el facio a suya no hay, a suyo agosto. O sea, me dices que no se saca provecho de meter una barra en que viega no más 100 personas, que hiéranos, jodo, con 100 personas, si fas un concierto majo, ya quitas esquimen, ¿no? Y con eso, lo que zorrían 100 folkis, o sea que eso oye de... Sí, eso oye de dar. Pues yo cuento que no sé si lo son disando morir o ya que realmente las subvenciones no plegan tampoco para no fer iso, y no había agarra interés, ¿no? Por parte de Chen, pero sí que se veía que ha basado mucho. Yo me da esa impresión, ¿no? Ya se principio a cobrar por concierto de sábado, que a yo me parís bien, o sea, la campa de Aragüés y de Valdes, pero la resta son de campings, pero que son los pres, quiero decir, y esos diners en no lugares en las que, bueno, bien plegados, todos los diners que se dicen así, pero que llegue como, jole, vale, o sea, cobrame la entrada, pero pues tú también bella cosa ta sacar más dinero de otros puestos, ¿no? O sea, pues eso, lo de la barra de la añada pasada, tío, de fa 2 añadas, tío, penible. Yo qué decir, pues que voy a continuar yendo porque yo me fago hoy, a saber que hoy, ¿no? Pues infatigables. Pero que la milloralo, de verdad que sí, Yo que yo una pena, porque yo una idea sobre buena, sí. Antimás que ya se va probado que funcionaba, que iba bien, que era un espillo de, pues eso, de que nos juntábamos muy tisma chen, la chen do lugar, chen más chicorrona, chen más gran, chen más borinera, chen más tranquileta, y ahora pues lo veías y te fa
te fa muy todo duelo, ¿no? Porque lo has visto crecer y también lo oyes viendo morir y ves y veyes que bella vegada te da la impresión, ¿no? de que a lo mejor nosotros tenemos más ganas de que continúe estando lo que era que no la propia Chen que lo organiza o la Chen d'Astillo, no sé. Ha dito Carlos antes o tema de publicidad, con esto que dices de que va baixando o nivel y tal, ha todo el tema de publicidad, y es cierto que ya que de por sí nos costaba parar cuenta de o programa casi una semana antes de que se fese, que ahora ya es mucho más difícil de villelo, y siempre o tema también de las publicidad y que hemos barallado para que amanixese el aragonés, porque amanixe va, como se comentó antes, castellano, francés y poco más, ¿no? Castellano, francés. Castellano y francés, sí. Que más, bueno, yo a ran personas sí que ni enviado mails a o Concello de hecho y ta la chen que organizaba pa demandarles, pues que manixes en aragonés, que si precisamente se lle mostrando lo que es la realidad cultural y lingüística dentro de la cultura de Pirineo, pues a yo me parís de dar que amanixes en lengua aragonesa. Claro, oye, no, pues tú aunque ye, antimás, que son unas vals que, jolio, oye, que lo sientes charrar al Chen en la carrera y después te pillas su programa y no veyes el aragonés por garrapuesto, oye, que ye ta tiras a dos pers, ¿no? Que ye es de Pirineo, pero no ye es de Aragón, que ye lo que somos charrando, de lo que te digo antes, que yo lo que me fue una mica fastidio y eso que no se respeten las identidades, que ye como, bueno, Pir, Xamera, ¿no? O sea, pues podemos estar todos muy español, solo como lo puedes decir, ¿no? Pero no, yo no reconozco que viega un aragonés, una catalana, un bearnés u occitano, ¿no? Un vasco, o sea, eso no se puede. Yo una de las cosas que sí que por decirlo, ¿no? de la parte cultural, yo a lo menos pues sí que lo folk aragonés pues lo coneixeba más de fa tiempos y tal, pero sí que opirme a ser villuta conocer o folk vasco, occitano, catalán y tal, que ya una cosa pues que no coneixeba porque no podía o yo no viajaba guaire, ¿no? de fuera de Aragón, y también, porque no decirlo, pues me interesaba menos, ¿no? Pero yo una traza también pues de conocer eso, de vivir todo lo que había en común, todo lo que había de diferente, que lo que decías, ¿no? Que sí, vale, ye Pirineo, pero no ye lo mismo o folk catalán que vasco, que gascón, que aragonés, ¿no? Y para yo eso sí que hay un punto muy positivo, ¿no? Esa convivencia y se conocer atrás, tanto que conozcamos nosotros como que nos conozcan ellos, ¿no? No sé qué no opinad. Pues sí, de feito con este tema común, por ejemplo, de los chiflos y la flauta de tres faraos que has dicho, bueno, lo mismo, aunque más se conservó, por ejemplo, que estío lo vear, aunque quedó asti, sí que teníamos aquí muestras de esto, que gracias a esa convivencia pirinenca, y por ejemplo las trovadas que se son fendo agora de Chiflo y Salterio de la Saosa, que ya otro festival entre cometas, ¿no? Así una mica chicorrón, pero otra compleganza de folkis. Sí, se lle dando a conocer, pues no más de fuera, sino también en Aragón, ¿no? Se le lle dando una mica de ferreta a estos temas. Sí. Y bueno, una de las cosas que es meso, que es charrao de los puntos fuertes o de las cosas que todos fan hoy, y el entorno, ¿no? Precisamente, y un entorno, bueno, yo a lo menos me parís Repoliu, toda esa parte, todo lo viejo Aragón, pero bueno, concretamente, pues eso, Hecho, Anso, Aragüés y Chasa son 4 lugares que yo me fan muy togoy. Y toda la redolada, porque también no sé, creo hasta Utamara que lo he dicho antes, ¿no? Lo de las pozas, lo de marchar a hacer la brenda o a chentar o tal. Todo eso yo cuento que hay 1 o 2 puntos a favor. ¿Cómo vivís también la chen que no llega iu? ¿Cómo vivís esa relación con el entorno, con la chen, con los ríos, con todo? ¿Cómo le vendemos, no? Exacto, vendedle, ahora decir lo bueno, hombre. Yo para que vaya este año de ellos. Hombre, a estar posible, pues y bueno, pues si ya o viernes, ¿no? Y o viernes porque siempre pues veía Borina pues te fas, ¿no? Allí y así pues o sábado pues te levantas bien luego y también pues villas el entorno, pues ya principian ya os puestos o mercadé de My Teams y siempre pues se iba pues me veía pasavilla por allí, ¿no? Veía pasavilla, pues ya principian pues con todo, ¿no? Con los bailes, con las charradetas, con las exposiciones, y pues pende, ¿no? Pues aunque vayas, pues también pues tienes esa opción de irte a piscina, ¿no? De irte a piscina, de irte a las pozas, en fin. Muy recomendable, muy mejor las pozas que no las piscinas, bueno. Reivindico la palabra badina. Badina. Eso. Yo era pensando lo mismo. Como poza, por favor.
Y que me fean mal las orejas. Y bueno, pues l'ambient que hi és sobre bueno, ¿no? Siempre te trobas pues con chen coneixidau que fa tiempo que no veies y lle un puesto pues aunque trobate con toda esa chen y pues esos conciertos que siempre que fan hoy, ¿no? Pues los bailes de tardes más que más, pues importa igual, ¿no? De aunque sigan los bailes o que los faiga, que bueno, pues que siempre te vas a meter a bailar con importa igual con qui y te lo vas a pasar y a saber qué bien. Sí, yo hizo tallo y de este festival soy de acuerdo con Gerardo que tallo lo mejor son los bailes de tardis y soy la chenta en las badinas con las amigas, ¿no? Que es verdad que a la fin los conceptos de nois, como cada añada te puede tocar, pues eso, pues la añada que te toca Mau, pues feten, la añada que te toca la mesacha que toca el arpa de una manera sobrebuena, pero son las 4 de maitín y se puede ficar la arpa por donde quiera, pues eso, o sea, todas las añadas vía pues cosas diferentes y bueno, pues cal, pues eso, amoldarte un poquet y bueno, y pasarlo bien, porque a la fin se pasa muy bien y todo perfecto. Y que Antipartejo tienes unos puestos para ir, por ejemplo, a chentar también buenísimos, ¿no? Pues porque te toca, por ejemplo, en Anso y puedes pullar Tazuriza a minchar en Bellaborda. No vamos a hacer publicidad. ¡Las migas! Pues unas migas, tal, pues tienes unos puestos muy buenos para chentar y también para hacer una mica de economía, ¿no? Economía local. A la vez, pues Antiparte de opuesto que decía de Asbadinas y de eso, pues que tienes también puestos para chentar y pafetein pues unos araños pues que son de pistón. Yo creo que eso taos vas y tas tiendetas de dos lugares, pues eso te mercas lo pan, que te mercas pues eso la viera, o el fresco, el agua, lo que sea, o melón la sandía o tal, marchas, te fas un café, y que a la fin pues vale, no son guayos diners, pero bueno, pues a mí pienso que a la gente de estos puestos pues y una trazanti más también de hacerse a conocer, porque es verdad que son unas vals pues muy conocidas, pero bueno, que también nos ha servido mucho hasta embriagarnos un poquito más y conocerlas mejor y pues recomendarlas mismo fuera de odilla de opir, ¿no? Pues hacer una gambadeta más tranquileta o yo que sé, o fer bella cursa o no sé. Y tarisarnos hasta muchos sentimientos, muchos recosiros y muchas cosetas, ¿no? Se nos remata ya lo tiempo ta charrar d'opir, ahora principiaremos con Esfendemos a Tierra. Si queréis decir bella coseta más, recomendarlo, no recomendarlo, bella anécdota, bella coseta. De anécdotas en hay muchas, pero no, yo me estimo más de no comentar porque si no nos alargamos mucho. Pero bueno, yo sí que lo recomendaría en que vaya una mica de basón porque vale la pena, o sea, y un festival de compleganza y de a mostrar la cultura pirinenca que vale la pena de a lo menos de conocerlo una vez. Sí, yo sí que lo recomendaría, pues eso, porque llegué unos días, pues eso, muy bueno está pasar con la Chen y ta conocer, pues eso, toda la cultura y todos los puestos de Asti también, pues porque no hemos de disarlo morir, ¿no? Porque si a la fin disamos de ir, pues a la fin lo cerrarán y ya no podremos, claro, cuesta mucho más tornar a hacer una cosa que ya se ha rematado que no prevar de que no pleguéis serilla en que digas no está añada, ya no lo hacemos. Muy recomendable, pues por el entorno, por la naturaleza y por la compleganza de culturas y por lo horache que ifa, ¿no? Pues en esta, pues eso, pues el primer cabo de semana de julio, yo muy tranquilo también y yo muy bien, de verdad. Bueno, pues cerramos esta parte y principiaremos ahora a charrar de Esfendemos a Tierra, do festival que se fa todos los años en Artieda, y os quiero dar muchas gracias por haber venido, por charlar con nosotros, David, Gerardo, Carlos y Tamara, y nos villaremos en Bel Festival este verano, ¿no? Espero que sí, gracias a tú. Gracias. Se prepara. Venga, vaya bueno.
Y después de sentir o Mirallo Crevao de Mayacán y de este ritmo sabrosón que nos mete Escabeche River Band, continuamos con el programa, con el Zager Festival que ya se acerca, ya lo tenemos casi a un mes vista, y bueno, tenemos aquí a Armando y a Laura que nos van a charlar de Desfendemos a Tierra, o festival que se fa todos los años en Artieda, y que lleva dos festivales que ya se ha convertido en una cita ineludible, ¿no? Todos los veranos, un verdadero goy de Puyalle hasta este lugar de Artieda, y una das trovadas, aunque nos chuntamos muitísima chen, con muitas luitas, y bueno, pues eso, luita y borina, ¿no? Que lleva dos lemas. Y bueno, contándonos una miqueta, ¿cómo naís? Bueno, lo primero, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Y contándonos una miqueta, ¿cómo naís este festival de Desfendemos a Tierra? Pues este festival va a iniciar en 2007 y bueno, el entorno en que llegamos en ese año pues era una mica estañizo para la gente que ven que llegamos organizados en Chovena y Aragonesista. 2005. Ah, bueno, pero sí, pero no porque Pero primero fue... o primer festival de Chenchoven que se fació en Artieda estuvo en 2007 y estuvo feito con Chovenaya. Y no era o leitmotiv tampoco no era como llega ahora el título de Desfendemos a Tierra, del Festival de Desfendes a la Tierra, pero sí que estió o primer tango que se fació en arran de hacer un festival tachen joven, aunque estés un mirallo a veyer pues todas las luchas sociales y medioambientales que viva en ese inte. Y era la primera vez la que se feba un festival de Istamena en Aragón, autoorganizado 100% y feito dende la vista de la coche independentista, pero de Chenchoven. Y bueno, con sus claros y con sus sombras, pero tío, esa primera vegada con mucha ilusión, con muchas ganas, pero obviamente también pues sin guaire experiencia, y tampoco nos sabíamos que llenamos fendo, ¿no? Lleva un montón de chen que quería trabajar, pero pues sí que verá que mancaba un poco de organización por estar en esa primera vegada. Ya pues en el 2000 la segunda 2009. En 2009 ya estuvo la segunda vegada de este festival, y ya pues ya se retomó con un nivel organizativo ya pues superior, también propagandístico, etcétera, y ya pues estuvo con el lema Desfendemos a Tierra. Y ya pues participando la Chen Choven de Artieda, que pues ya pues se organizó en torno a Turando y esa, y o bloque independentista de Cuchas, bueno, pues que para la Chen que no lo sepa, y la organización y la coordinadora, perdón, de la Cucha independentista aragonesa, que pues Urnan, Restida, Puyalón, etcétera. Y ya pues se principió a hacer este festival. Y bueno, pues viva dos objetivos. Por un lado, y era que la Chenchoven veíamos que mancaba eso, ¿no? Un puesto de referencia para la Chenchoven, aunque pueda chuntarse y que pueda disfrutar de un entorno como el de Artieda. Y por otro lado también pues posicionar a Artieda, y con el problema que hay de recrecimiento de Pantano de Yesa en el escenario político por un lado, y también de festivales que había, ¿no? Porque veíamos que administrábamos un puesto para que la Chen pues se conociese, la Chen que, claro, pues tú puedes estar en una organización y otros en otra, o vivir en Zaragoza y otros en Huesca, o mismo en Lugarons, y sí que veíamos que mancaba eso, ¿no? Mancaba que la Chen se conociese y participase de hacer un acto importante de conjunta. Y por otro lado, pues que mancaba eso también, de que de cabo cuando pues las luchas en defensa del territorio pues se veían, tú lo puedes ver en una charla, o lo puedes leer en una revista o en un fanzine, pero nunca no vas a entender un problema de la magnitud del recrecimiento del pantano de Yesa si no va a estar Artieda, o si no va a estar Vizcarrués, o si no va a estar Mularroya, o en lugares con problemas con el fracking, etcétera. Y fer
hacer esa empatía entre la chen que no conoce el lugar o no mismo no conoce esa luita que vive en ese lugar con la chen que vive en ese lugar y hacer pues esa relación, ¿no? Porque ya lo veis de otra traza todo. Claro, porque cal decir que eso no sé si se artieda, ¿no? Por, bueno, hemos estado el lugar, ¿no? Y hacemos un festival y nos pillamos una zorrera que pa' qué. ¿Por qué se fa en Arteda, no? ¿Cuál y se contándonos una miqueta por de encima y yo todo lo trasfondo de conflicto social que vi en Arteda y por lo que se fa o festival así, ¿no? Bueno, pues a ver, Arteda es un lugar muy chicorrón que llena Canal de Verdún, y provincia de Zaragoza, pero llaman de Navarra y Huesca, y en la carretera de entre Jaca y Pamplona. Y bueno, pues Artieda lleva muchas añadas luchando contra el crecimiento de Antigua Illesa. Lleva más de 30 añadas, yo tengo menos de 30 años y llevo toda mi vida pues eso, con ese problema, ¿no? Igual que yo, pues toda la chen joven que ha vivido allí, o bueno, yo trabajo aquí en Zaragoza, pero me considero de Artieda, igual que mucha chen que no, por desgracia no puede vivir allí, pero bueno, había mucha chen joven en los años 2006 o asinas, pues mucha chen de Artieda joven, pues nos metimos a militar en Choven allá, y así surgió un poco la idea de por parte de Chovenaya de hacer el primer festival y eso, pues Artieda toda la chen, o sea, había poca chen, pero había mucha chen joven con muchas ganas de hacer cosas, de luchar y eso, pues nos pusimos en marcha con este proyecto. Pues Yesa es un entivo que amán de Artieda, que eso, pues el recrecimiento nos afecta desde fa muchos años, porque las tierras de regadío de Artieda pues las inunda el pantano y eso un poco por... Sí, la historia ya es ahí, más que más ahora, pues en los darrers años que se ha visto que los presupuestos pues se van multiplicando por 3, por 4, ahora mismo ya el proyecto de crecimiento son en 400 millones de euros, también pues el tema de deslizamiento de las laderas, había 2 urbanizaciones en el lugar de Illesa que hay en Navarra, que se han desalojado, que son también desalois, que ya no es posible que llegachen viviendo, y claro, el problema se perpetúa en el tiempo y también pues fa que mucha chen ya sepa de qué va todo esto porque lo leí en los medios y tal, pero claro, cal continuar en la lucha y no cal que pues que sature esa lucha, ¿no? Bueno, y eso, este festival y un puesto sobre bueno, pues está, bueno, claro, yo cuento que o millor ta conocer este conflicto de Artieda, pero también muchos otros, ¿no? Porque una de las cosas que caracterizan, que es señalero de Defendemos a Tierra, pues y todas las luitas y toda la reivindicación política que había. Después charlaremos de la Borina y vamos a charlar una miqueta de la luita, ¿no? Que se fa en Artieda, en el festival, la parte de luita, todas las charradas, todas las asambleas, que es lo que había político, ¿no? O político social, de luitas, de todo esto en Artieda, en el festival de Defendemos a Tierra. Pues como bien dices, Borina sí luita también. De maitins o sábados se fan 3 o 4 charradas siempre. Una de ellas siempre llega a luita de Artieda, la situación actual de Ontivo de Illesa, pero antipartí se fan otras de otros conflictos medioambientales y políticos. Pues se han feito charlas de feminismo, de OTAP, o tren de alta velocidad que había en Euskal Herria, se han feito las brigadas internacionalistas en el Sáhara, se han feito charradas de... Claro, ya son viejas luitas de fa muchos años, pero también incluso de desalois do Gasteche de Iruña, Mularroya,
el problema que había habido en Chánovas. Y también se fa un homenaje. Sí, todos los años también se fa un homenaje, y la añada pasada se fació Talachen de Chánovas. O primer macho de Chánovas, también en la primera edición se fació ese homenaje Talachen de Mularroya. No, perdón, eso es el segundo. O primer año se fació un homenaje a la Chen de Solidarios con Itoiz, que vinieron también en todo festival. Está Chiapas, está... Sí. Una ripa de actividad que van dirigidas a eso, ¿no? A que siga un altavoz, ¿no? Un altavoz para... De la luita antifa también se han feito... también se han feito charlas. Charradas... Un montón. Y bueno, la parte de Borina, que tenemos o viernes. Yo soy una persona que nunca ha estado en Esfendemos a Tierra, ¿no? Y plego o viernes de tarde sí que me trobo en Artera, antimás de un lugar precioso y repoliu, que convido a toda la chen que nos ascuite a Puyalle, en que no sea no festival, pero que sí no festival, pero que me trobo o viernes de tardes cuando voy. Pues o viernes cuando plegas ves a la chen de un lugar treballando. Corriendo de la... Corriendo, sí. Porque eso lleva más treballo antipartido viernes. O sea, esto principia una semana antes, teclando las campas, y bueno, eso. Lleva un treballo duro, pero bueno, que se fa con mucho goy. No he externalizado ni cosa, ¿no? Lo fez todo autogestión pura, dura y bruta. Pues eso, viernes, pues tampoco se fa mucha cosa, porque la cosa gorda viene o sábado, pero o viernes y el día que te chuntas toda chen que fa días, meses, años que no te veies. Y pues de tardís no se fa cosa, creo. Nada, no, de tardís no. La chen monta suya tienda en las campas, da un paseo por el lugar y eso, tenemos varias zonas de acampada, un parking que se ha feito la añada pasada. Y o viernes se fa en la plaza del lugar, que es centro de encuentro de toda chen. Se fue el concierto ya gratuito, sí. Este viernes. Y todo gratuito, excepto las chentas, que son 5 euros, la de sábado y la de domingo, y o concierto de sábado que ya en el Poliesportiu. Y el viernes pues se fan entrepans en la plaza, se monta una barrica, puestos de venta de materiales y asinas, y se suele hacer un concierto en la plaza, pues de, no sé, vivía de todo, y este año pues a ver que a chen que iba a llegar, pues a ver qué se trobará. Pero ya habrá sorpresa. Se suele Rojo Cancionero, ha venido muchas añadas o viernes, conciertos un poco todos gustos, ¿no? Sí. Y de Valdés, eso. Y luego siempre, todas añadas, os DJs por excelencia, la litera tropical y cangrejera. Que hizo que somos con él hasta... Nos han dicho que admiten todo tipo de sugerencias o día. Sí que nos admiten, sí. Cualquier bizarrada que se te ocurra. Pero que la repitas 3 o 4 vegadas te la meses. Exactamente, en doy fe. Y somos las tías hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, pero claro, tampoco no de estar guaire, porque después el sábado de Maitín ya principian ya lo que son las charradas que hemos dicho antes ya, por temas de medioambientales o lingüísticos. Y bueno, pues hay muchas actividades y que al estar ahí firme. Yo la verdad es que la noche de viernes, ya desde la mi experiencia, ¿no? Y una gloria, y eso, por lo que decías, ¿no? Que te trobas con toda la chen que fa tiempo que no veyes, ¿no? Claro, con los de Zaragoza, yo que vivo en Zaragoza, pues te los veyes todos los días, ¿no? Pero a la chen pues de Huesca o de la resta de Aragón, pues eso, pues no la veyes que ni esos días. Y antimás, y los conciertos que goza de haber los viernes de nuez, pues eso, pues las rancheras, las punkis estas también que vinieron. Las Polipo, bueno, había conciertos gloriosos y insublidables, bueno, por desgracia insublidables. Pero sí, ya una de las grandes nois, ¿no? Y el sábado que nos trovamos, sábado principiamos con las charradetas estas, ¿no? Que nos comentabas un poco la parte de más de luita y más de conocer las luitas y los conflictos sociales que había por asti y que había pues la 80 popular que al decir que vamos son 5 euros, pero esa 80 merece la pena porque había una gran colla de
de cocineros y de chen que treballa, pues estamos charlando ya de 250 menús. Y todo autogestionado y con los millóns productos de calidad de arredolada que puede sonar un poco pamfletero, pero que es verdad, o sea, estoy así nada. Y calentilo, ¿por qué no? Pero que sí. Yo de primera sentaba, o sea, comía en mi casa, pero falla 2-3 años que... Sí, todo lugar... Pues, por que moita la plaza porque... Y el ambiente que había y tremendo. Sí. Después de 80, pues... Después de 80, pues cada año, pues, o cada edición, pues hace todo diferente actividad. Pues, primero se fa o sorteo do queso. Sí, también, una rifa. También, de verdad, la rifa. Que consiste en pesar, ¿no? Sí, se pesa un queso. Un queso y tienes que acertar lo que o suyo peso. Y luego se regala el queso al que más se... Que más se aproxime sin pasarse. Como no, precio justo. Sí, pero con quesos. Aportaciones de que sería osortical, tomachería. Gran queso. Y después, pues eso, había diferentes actividades, había años que se han feito pues, karaoke, música, no, como karaoke, ¿cómo diréis eso? Furor. Furor, bingo musical, se ha feito chogos tradicionales, las primeras añadas... Sí, gincanas, gincana antipatriarcal se fació una añada, trivial feminista. Fabreño se fació un teatro pro majo que era de, bueno, en torno a la vida de Joan de Lanuza, mozo, con la... Actividad está que pues a chen esté ahí en la plaza y chunta iso. Hay mucha chen que después de comer pues también se vais a los ríos a hacerse un baño y iso. Si fa mucho calor, normalmente tenemos mucho calor. Sí, fa un horache pro majo, la chen que valga. Y también pues eso, ya después de estas actividades de sobremesa, pues había un pasacalles con Dulce Inés y tal, con la chen de Profes Pro, que a ver si este verano este estiu prenille, no sabemos, que tiene la chenda ultra quecerada, ¿no? y ya de impuestos también en las tardes ediciones, pues la chen de Correfoc, que han feito un espectáculo de fuego y luz pues súper chulo también, son chen que viene de Barcelona, los box de Cantosés, y vamos, es espectacular, ¿no? Y ese, a mí o que más me... Claro, pues estamos hablando de un lugar, para la gente que no haya estado, y un lugar súper chulo, todas las casas son de piedra, pues, vamos, las edificaciones típicas del Pirineo. ¿Y cómo recogí? Ahí, sí, ¿cómo recogió? Sí, pues lugares defensivos que se hacían pues ya en lo medievo y tal, y un sitio súper chulo, aunque se puede ver eso, ¿no? Un espectáculo de Correfoc, de diaples, de luz y fuego y tal, que merece la pena. Si la chen quiere, si los que nos escuitan y no han ido o festival quieren viller una miqueta, lo de cómo llegó el lugar, ¿no? Y cómo todo esto que comentás de la pasavilla, del Correfox, yo creo que una de las trazas que tienen de villerlo, y viller precisamente Olive Dab, que sí. se fació, que recorre una miqueta, pues todo el lugar, que se villen, pues eso, pues villes la plaza en que se fa lo concierto de Viernes Nuey, las carreras para en que se fa la pasavilla. ¿Cómo es, tío, la grabación de Ise Lip Dab? Toda la chen que participó, toda la preparación, ¿no? Porque eso ye un curro, ye una barbaridad de treballo y bueno, y como belleza resultado, ¿no? Que antimás con esa canta que principiábamos de Mira yo Crevao. Pues eso se grabó en 2013. La verdad es que llevo treballo porque llevo un día que... tú yesas desde el viernes de Borina y el sábado después de chentar pues tienes que mover a toda la chen. Somos charlando de 200 personas más o menos, y muévelas y diles que después de chentar se tienen que poner en un puesto y tienen que hacer lo que siga. Pero bueno, yo creo que para hacerlo en 2 horas, creo que estuvimos 2 horas, pues no quedó bastante pro bien, Sí. Y principia con el despliegue de la pancarta de Yesa, ¿no? Desde la torre de la iglesia, con un pasacalles de Profes Pro y va por todas las carreras del lugar con la canta que has dicho.
y remata en la plaza con un grito un poco de luita, de guerra, ¿no? Claro, y esa no. La historia y eso, que es una actividad que toda la gente que lle puede participar y vamos, y yo ministro que participen, ¿no? Pero eso, y lo chulo y eso, ¿no? Que la chen do lugar, la chen vieja, chen chovendo lugar, y con la chen que va para el festival, pues queda una cosa bien maja y la chen pues por contenta con la actividad. Estoy complicado, además se fació en 2 tomas, la primera no se pudo, pero en la segunda Claro. ya quedó bien y soy... Sí. Que cuando se faulindaba y ya Chen que se pegaba todo el día y grabando 5 o 6 tomas y bueno, eso. Sí, se consiguió. No Para más no en ser dos. para no tener experiencia. Yo la verdad que creía que nos iba a costar mucho más viendo o nivel de la Chen pero salió bien pincho y sobre todo Toki nos siga escuchando, que lo mire en YouTube, ¿no? Lip Dab de Artieda, ¿de qué año era? De 2013 creo. De 2013 y antimás hizo una oportunidad tabillero lugar y villero y ese entorno tan maravilloso. Bueno, ¿y qué tenemos? O sábado de Nuez, que llega o plato sí, cosa. Que le va a decir que se han feito murals también, muchas añadas. O primero se fació, no sé si primero o segundo año que llegué con o logo de festival, Artidas Fendemos a Tierra, y después han feito uno internacionalista que se juntó a toda chen que vino de Euskal Herria, Países Catalans, do Sáhara, de Castilla Castilla, bueno, se fació un mural con todas esas banderas de la lucha internacionalista. Después también había un mural de... Este no se fació en un festival, pero lle promojo también para Hielo, que lle de la lucha do pueblo palestino, que se fació en unas jornadas que se fació en Artieda, en Nodilla da Tierra, que también mi promojo y también llena zona de acampada y promojo y también. 2 más que eso, dos grafitis, Defendemos la Tierra y lo antiguo Y este año pues igual se fa otro también. No hemos charrado, pero todo lo que se pueda meter se meterá. Que había vegadas que se nos chunta demasiadas cosas y vamos como que no dubis. Sí, eso. Sí. Pues eso, o sábado, después de haber feito lo mural, después de la pasavilla, después de los correfox, después de todo esto, que ya había firme bonina. Y en cara queda lo concierto. Que ya lo plato fuerte, ¿no? Que ya la cheña no puede más ya y... Sí. Pues el concierto sí, en los 3 años que se ha feito la edición del festival, pues han pasado una ripa de grupos y de conciertos y también de actos políticos que se han feito también pues en torno a eso, ¿no? En torno a la defensa del territorio y también una vegada también se fació lo del tema del homenaje a Chen de Mularroya que recogió un premio a mitad del concierto y pues eso. Los grupos, la lista, si quieres te podemos decir una miqueta. Alto baixo, sí, porque no... Los Draps, Acero, Prau, bueno, son grupos de Aragón, pero también de todo el estado. Procuramos que haga, ¿no? Sí, es posible pues que haga collas que vengan de fuera, ¿no? La Gosa Sorda, viniendo desde el País Valencia, Banda Bachoqui de Euskal Herria, que vamos, 2 millones. Tricalla, Assembla de País Valencia también. La Gosa Sorda, sí. Y luego ya pues de casa, pues Serruchazo, 13 Kraus, Mayacán, Escabeche en la primera edición, 2 tagues conciertos que fación, Rojo Cancionero de Castilla, que también chen super maja y que de todo cuando participan, Dada, que ahora son con un nuevo disco. Y eso, y ahora somos trabajando ya, no manca guaire ya, y ya somos con los conciertos do sábado, y habrá muchas sorpresas. Y sí, pero vamos, se acharra con muchos grupos y bueno, yo creo que va a estar un espectáculo pro majo para la Chenquillo Vega. Han pasado collas gloriosas, o sea, había pues eso, pues desde Escabeche y los Draps que ya ni existen, pero que encara allí en la memoria de muitas y muitos.
y soy conciertos, pues La Cosa Sorda, yo que particularmente soy un fan, pues ese concierto. Y estos que están sonando ahora, pues los Prado también han Prado. participado varias vegadas y vamos, son de casa nuestra también, el copón. Sí. Y antimás también, iso, lo que comentabas también una miqueta, ¿no? El acto político que se fa, o video que se ha metido también, no sé si todos los años, o els Casi cuantos, todo, pero... con el año con bella error técnica y tal, pero sí. Bueno, eso es normal. Temas de directo, sí. las cosas do directo. Y bueno, pues eso, y ya o domingo encara queda bella coseta, ¿no? Por fer, bueno, sábado iso dica... Sí. Cuando rematan los conciertos, pues se mete música, ¿no? Sí, vía DJs y bueno, ya A fiesta remata cuando cuerpo remata. Sí. Para no saber ya tranca el polisportivo ya remata, pero que ya hay maitins y vamos, la chen que quiera continuar pues puede continuar porque en Artida había un albergue de peregrinos y había chen que se amana pues para hacer un bocata o para hacer un café con leche y el que quiera continuar pues con una bireta que pueda, quiera y le convenga. Sí, yo todos los años siempre, cuando fue la primer pitchada de Omaitín, ¿no? Siempre te trobas hasti a canto del pabellón a ese rol de Dechen que encara resiste. Y una colla de increvantables ahí que vamos. Que yo flipo, ¿cómo aguantas? Pero bueno, sí, ¿no? Oye, pues eso, Villera Maniser en Artida siempre hay una cosa guay, ¿no? Sí. Y eso domingo pues se continúa con una agenda popular también ya de despedida de toda la gente que encarallé y nada, ya después ya pues se han feito cosas o sí, se han feito pero... otras vegadas, se han feito pues pasacalles, también el dance de San Chusé participó una vegada y bueno, encara no sabemos qué se fará este domingo, pero seguro pues el tema de la agenda popular. También comentar que desde aquí, desde Zaragoza, y no sabemos en cara si desde Calatayud, se fleta un autobús de la gente que ir a Ille. Y bueno, y ese domingo, después de la tienda popular, en torno a las 4 o a mediatas 5, pues ya el autobús torna, que también fa aturadas en Chaca, en Huesca, Zaragoza, etcétera, y pues también que la gente sepa. Y también que había una página web que es www.espendemosatera.info, aunque pues toda la información de las cosas que itañen, de las actividades, de las chentas, un programa con todas las historias que hacemos, también como plegar tarjetas, la gente que quiera ir en su auto, y también pues información de contacto y también para apuntarse en autobús, ¿no? O sea que si esquía cal conducir, esto yo una maravilla, te lo dan todo feito y todo maravilloso. Bueno, y eso, y comentabas también que había zona de acampada libre, que había unas duchas y tal, sí. Antes hemos estado charrando de Oviña Rock, ¿no? Que es un gran festival de estos con 200.000 personas y no sé qué y tal, pero que la Chine ye mínima y que plegaba una de las cosas que charlábamos, ¿no? Pues era eso, que ya esto lo de Focín. Aquí no, aquí sí que había, bueno, más había un río. Sí, Río Aragón. Sí. Y todo eso, ¿no? Que ye también la zona de acampada y todo eso y una cosa reseñable, ¿no? Sí, había como 4 o 5 dembas de acampada, haciendo el lugar que nos las presta. Sí, se fació fa 2 añadas un parking muy grande, y eran todos los autos replegados porque es que somos charlando de un lugar de, aunque viven ahora mismo 60 70 habitantes, entonces la historia es que claro, plega toda la gente con su auto y que eso yo era Manhattan, era Manhattan de Canal, ahora lo metes, entonces pues claro, había la necesidad de hacer un parking que a través del ayuntamiento se fació y que lleve una idea sobre buena porque pues ya son los coches ordenadicos y tal y vamos, y también ese parking también además pues viene una zona de acampada que se plantó en unos árboles a ver si crecen los árboles tenemos sombra porque con la pliega de este invierno pues seguro que ya vamos, ya es súper majo ya. Y se ya también duchas ahí y si no pues ya casada Chen como yo que
Y más Chencho de Artieda, pues que dice a suyas casas todo, pues está ahí tal excusado a ducharse. Claro, eso. Bueno, a ver si te has ido a trobar ahora Hombre, una renglera ahí de Chen. No, pero... Esto lo ha dicho Laura, ¿eh? Sí. Pero y es cierto, pues que a mis amigas pues, de Zaragoza y eso, pues vienen a casa y, claro... Pero que sí, pero para que eso, sí. para eso estamos. Siempre somos muy bien acullidos en Artieda los foranos y un puesto aunque fago y de ille porque te trobas bien acullido. Y bueno, en todas estas añadas pues cuento que ante más vosotros que sois organizados y organizadoras de festival, pues os habéis probado un fascal de anécdotas de cosas que habrán pasado, contables, incontables. Sí, bueno. eso yo de historia. Y contadnos bella coseta, que bella anécdota, bel concierto que remerez con cariño o bella coseta, ¿no? De todos estos años. Yo me pienso que para yo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que para mucha gente que me lo va a decir, que o zaguer viernes, o sea, en la zaguera edición o zaguer viernes, que estiu una colla de rancheras de Lizarra. Mira, suena por las rancheras, son las rancheras. Claro. Además que fan versions de Facción Prieto versions, y... o si uno me llama la pécora, ¿no? Si no remeno mal. Sí. Y facción versions, vamos, de grupos míticos, pero en modo ranchera. Y yo creo que nunca no había visto un borinazo como ese viernes, ¿no? Y la Chen súper contenta con ese viernes, y la Chen, pues vamos, nos han pedido que vuelvan, por favor. Sí. Yo soy, ahora viene la parte de ego, que para eso fue un blog para engrandir o mi ego, ¿no? Que yo no soy de empalmar, no soy de foter médica las 1000 de la noche y sedilla Villaman y ser en Artieda, que feba que no feba yo esas cosas, ni lo sé, borinaza. Doy fe que yo una borinaza. Total. Sí. Que estoy una borinaza. Para, no sé, habló un poco por la chenda de Artieda, que ya eran unos grupis de acero, cuando teníamos, y es cierto, cuando teníamos 13, 14 añadas, ya eran unos grupis de acero, y la primera añada que tocó acero en Artieda a nosotros fue una locura, sí. Y eran escuchando ese grupo, cuando tocaban aquí en Los Pilars, en Zaragoza, veníamos todo lugar aquí a verlos, y cuando tocaban en Artieda, pues nos fació muchísima ilusión. Sí. Y ese año, pues, cada año pues recuerdas una cosa, ¿no? Puntual. Sí. Y no sé, yo la añada pasada también, pues que tuve que hacer a charrada de Sahara de Maitins y un poco duro por eso, pues, porque llevas todo día de fiesta, o viernes que dice Carlos, la borina de la mala pecora y no sé, cosas que recuerdo. Olidav también, Olidav que estuvo pro divertido, yo me lo pasé en grande. Y la levantamos súper cansados ya la canta de Mayacán, porque claro, tantas pegadas escuchando la monotema, pues al final hay un temazo, pero hostia. La Chen la añada pasada también nos comentaba lo de la tornada de los draps. No, primer concierto después de que lo disarán, los draps, estío en Artieda, primer concierto de aparición, y vamos, estío un puntado tal la Chen que pues escuchábamos los draps hace años, ¿no? Y más anécdotas contables, yo creo que esto ya, hay contables. La Chen también nos dice que le fago, y cuando hacemos a ronda 2 por Fest-Pro, pues que en Artieda y normal para estas fiestas del lugar, en la ronda, pues que a Che Mayor, los Lolo, las Mais, los Pais, pues sacan o pernil, las pastas, o porrón, y que cada casa tienes que hacer parada, y si no se carrañan. Se carrañan, sí. Y la Chen lo dice que eso oye, ¿no? Sí. Como una cosa... Pero la Chen que nunca no lo ha visto, pues ya una experiencia bastante chula, Sí, ¿no? que meriendas con casi cenas con... Y una tradición que se va perdiendo. A esas horas fa mucha honra, sí, lo de minchar bella coseta. Y eso sí que la Chen que no llegue de un lugar o no llegue a ciudad, y eso sí que nos lo comenta, que le fa muy todo los acero. Sí, ya. Por eso, hombre, y que antes yo creo que esta canta de Por qué luchar, ¿no? Que suena de acero, de fondo, y guarda si tiene ya años, ya esta canta y continúa, por desgracia, continúa bien bichet, ¿no? Bueno, y ya nos queda muy poco rato, simplemente un zaguer turno, si queréis comentar, pues eso, pues
por qué recomendad Artieda, por qué recomendad os festivales Fendemos a Tierra, bella coseta que queráis decir más. Pues nada, animar los micros son vuestros. A la Chen para que vaya, como ya hemos dicho en toda esta entrevista, una historia de Artieda, que es un lugar pues que meréis la pena ir en este festival, un domingo cualquiera, un cabo de semana cualquiera, pues vía una ripa de casa rural hasta la Chen para que vaya, vía también el albergue de Artieda que lo lleva Chencho de Artieda, y un lugar súper chulo para que la Chen pues conozca y charre de primera mano pues el tema de las obras que se son haciendo ahora en a man con el tema del pantano, ¿no? También animar a la Chen para que vaya en este festival. ¿Por qué? Pues porque hay un puesto para trobarse muchas luitas medioambientales, sociales, etcétera, de todo Aragón y de todo el estado y de todo el mundo, porque vas a conocer una ripa de Chen súper maja, con un ambiente súper sano, porque te lo vas a pasar súper bien, lo vas a recordar y la experiencia de, pues eso, de compartir luchas y es verdad también, porque hay un lugar, como tú has dicho antes, que la Chen no había un muro con la Chen que no llegue de un lugar. O sea, la Chen llegue deseando que iba a llegar Chen de forana para conocerlos y para explicarles también el tema de pantano y vamos, o sea, merece la pena como sea. También igual este año no lo sabemos en cara, pero igual se fa una visita a las obras del pantano de Yesa para conocer también pues eso, cómo se son fendo y la se fació fa 2 años y a la Chen le fació Goyo y ahora mandito a últimas de hace poco que Villanuevas Gritas. Sí, se va apareciendo y bueno, con toda esta plebia que ha caído en esta primavera, pues claro, el tema pues se llega grabando cada vez más. Eso, decir las fechas, ¿no? Listañada. 17 de 18 y 19 de julio, ese cabo de semana, apuntarlo en la agenda, que tenéis cita en Artieda. Sí, cita ineludible. Sí. Calille, sí o sí. Y que pronto, pues aquí a unos días, unas semanas, pues podréis ver o cartel o programa en la página web. En la página web que ya hemos dicho, es fendemosatera.info. Y pues nada, animar a la chenga que vaya y que lo veiga, porque vamos, nos venga a escuchar a nosotros todas las patetas que hemos dicho en esta media hora, pero si quieres conocer de verdad lo que hay un puesto digno y la resistencia contra una injusticia, pues calille. Muy bien. Pues eso, recomendar yo también como qué misión, no sé, la verdad es que no sé cuál yo mi papel en este programa, pero bueno. Recomendar a toda la Chen que vaya ta Artieda en general y tas Fendemos la tierra, ta este festival, ta conocer o conflicto, ta conocer a la Chen de Artieda, que siempre nos trata tan bien. Y bueno, y ta vivir ese festival, aunque no lo hemos comentado aire, pero el ambientazo o la amistad que se fas, ¿no? Toda la gente que conoces, todos los vínculos que fas, todas las luitas que conoces, toda la realidad de todos los lugares de toda la gente que hay puya, y eso yo creo que hay una maravilla, ¿no? Y que hay una cosa que talmente en otros festivales no se vive y mucho menos en estos niveles, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por haber venido. No sé si te os queda bella cosa más que decir. Bueno, por nuestra parte pues agradecerte también pues que nos hayas convidado y que nos dices este espacio, ¿no, para charlar de este festival. Que nos vemos dentro de un mes en Artieda. Hasta seremos, no lo dudes. Bueno, y ya toca despedir Tierra de Barrenaus, ya nos nimos con música, pero que sí, con el resumen de toda la música que ha sonado Mayacán, ha sonado Lendacaris Muertos, La Gosa Sorda, Fermín Muguruza, Riot Propaganda, Prau, Comando G, Betagarri, Cojón Prieto, La Polla Cero, Escabeche Riverbán, Escalariac, Maut, Acadira Coixas, Tiqueda Iso, Villanueva, Bandolets, Kepa Junquera, la Orquestra Alfabero, la Ronda Voltaña Valdecho, La Raíz, Talco, Pirat Sound Sistema, Aspencate, Sea, Boicot, Los Suaves y Rosendo. Agradecer, pero que sí, a Armando y a Laura, a Carlos, a Gerardo, a Davi y a Tamara, que han venido y que han feito posible este programa, a los lugares de Artieda, de hecho, Dansó, Aragüés, Chasa y Villarrobledo para acudir estos festivales que hemos charrado,
a toda la chen que treballa organizando los festivals que fan posible que tengamos estas memorias, estas experiencias que pues recontamos aburrindo a toda la chen que nos quiera escuchar, y a todas las compañeras y compañeros que se conocen en los festivals, ¿no? Y que comparten con nosotras pues todas esas experiencias, ¿no? Nos dimos con una canta después de haber charrado casi 2 horas de festivals, con una canta pues que se caga en todos los festivals, ¿no? Que siempre lle divertido de Cistitis and the Pajer, de estos dos barrenaos pues que fan cosas tan terribles como este Rock in Río Huerva, con lo que nos despedimos. Venga, todos recordamos que Tierra de Barrenao se emite los jueves de 11 a 1 en Radio Topo, en la 101.8 da FM, y que lo podéis descargar, lo podéis escuchar también en Tierra de Barrenao, en el blog barrenao.blogspot.com. Venga, dícala, se vienen